La isla de La Gomera es pequeña y escarpada. Mide apenas 24 kilómetros de largo por 22 de ancho, pero alcanza casi los 1500 metros de altitud. De hecho, su masa forma una pantalla al aire que los vientos alisios empujan por encima del océano, con lo que llegan cargados de humedad. El aire se comprime al chocar con las montañas y ascender por sus laderas, y así se forman las nubes. En las cumbres de La Gomera caen unos 800 o 1000 litros por metro cuadrado de lluvia al año, básicamente entre septiembre y abril. Esta pluviometría no justifica la presencia de un bosque siempre verde, de carácter subtropical, que no acusa síntomas de estrés hídrico ni siquiera en verano. Ello se debe al fenómeno conocido como precipitación horizontal o captación de nieblas. Las nubes están formadas por millones de minúsculas gotitas de agua. Cuando lamen las laderas de la isla, es decir, cuando forman niebla, penetran entre la vegetación y las microgotas tropiezan y se depositan sobre el ramaje, musgos, líquenes y hojas de las plantas. Allí se agregan unas a otras para formar gotas mayores y empiezan a escurrir hacia la base y por los tallos o simplemente gotean hacia el suelo, donde recargan los acuíferos. Estas precipitaciones ocultas no se pueden medir con un pluviómetro, pero a lo largo del año llegan a aportar de 2 a 5 veces la misma cantidad de agua que la lluvia. Las nubes son literalmente peinadas por la vegetación. Así se nutre de humedad el monte verde, como la llaman los canarios, y al que también le estaría bien aplicado el calificativo de bosque esponja. En Canarias quedan ya pocos bosques donde el agua corre todo el año. Este es uno de ellos. Toda la cúpula central de la isla de La Gomera, precisamente donde se desarrolla el Monte Verde, constituye hoy el Parque Nacional de Garajonay, casi 4.000 hectáreas de masa forestal que están protegidas por la ley. El Parque Nacional de Garajonay no es un parque escénico. Hay pocos lugares desde donde contemplar abiertamente la extensión de la laurisilva. La parte alta de la isla es relativamente plana y ofrece pocas perspectivas, y esto si es que las nubes lo permiten. No obstante, existe una notable excepción. El acceso occidental al parque se realiza a través de la carretera que cruza la isla y que ofrece una magnífica visión de 3 roques enormes: Ojila, Agando y La Zarcita. Se trata de grandes pitones de dura roca ácida, situados en la misma divisoria de la isla y puestos al descubierto por la erosión. Dentro del parque son los únicos testigos evidentes del pasado volcánico de esta isla, donde hace más de 1 millón de años que no tiene lugar erupción alguna. Garajonay es un parque para ver por dentro. Este bosque siempre verde se conoce entre los botánicos como laurisilva. Está relacionado con el tipo de bosques laurifolios que existían en el norte de África a finales del Terciario. Allí desaparecieron debido a la desertización, mientras que aquí subsiste una muestra lógicamente modificada gracias al fenómeno de precipitación de nieblas. El nombre de laurisilva o bosque laurifolio deriva de las hojas de los árboles que lo componen, que son parecidas a las del laurel. Existen unas 23 especies distintas de árboles y no todas pertenecen a la familia de las lauráceas. Sus hojas se parecen ciertamente, pero hay trucos para poderlas diferenciar. Las hojas del palo blanco, por ejemplo, se disponen enfrentadas en parejas y éstas forman un ángulo de 90 grados con la pareja siguiente. El borde de la hoja del mocán es aserrado y, mirado con detalle, se aprecia que tiene pelitos, lo mismo que el raquis de la hoja por el envés. En el naranjero salvaje hay auténticos pinchos en los bordes. El barbusano se reconoce por el color cobrizo de sus hojas nuevas, mientras que en el viñátigo son las hojas viejas las que adquieren tonos rojos, incluso antes de caer al suelo. La hoja del sanguino
presenta unos bultitos bastante señalados cerca de la base de sus venas principales. En el til también hay glándulas similares, pero solo en la última de las venas, y si se mira por debajo, se comprobará que están llenos de pelitos marrones. Las hojas del peralillo, miradas a trasluz, muestran un retículo bastante abierto, muy diferente del retículo denso que caracteriza a las hojas del loro o laurel de Canarias. Hay mucha variedad, pero con algo de práctica se puede aprender a reconocer los distintos árboles de la laurisilva y no dejarse engañar por su apariencia. Esta que raspa es el follado. También los frutos ayudan a salir de dudas. Esto, por ejemplo, no es una adelfa, no una tabaiba propia de la laurisilva. Las bayas del aceviño son rojas y muy llamativas. Esta otra baya en forma de bellota es el fruto del til, el único que tiene caperucha. Clasificar árboles es un entretenimiento garantizado en la laurisilva. Una hectárea de laurisilva contiene más especies distintas de animales y plantas que una hectárea de cualquier otro tipo de ecosistema en Canarias, el pinar o los cardonales. Los científicos hablan de riqueza biológica o biodiversidad en términos de más actualidad. Pero el interés científico de la flora de Garajonay radica no solo en su biodiversidad, relativamente alta, sino en el porcentaje de endemismos que alberga. Un endemismo es una especie que vive solo en determinado lugar. Téngase en cuenta, por ejemplo, que en toda Escandinavia se conocen solo 6 plantas endémicas, mientras que La Gomera cuenta con más de 30 endemismos vegetales exclusivos de la isla. El inventario de la fauna y flora del Parque Nacional de Garajonay aún no está concluido. De momento se han registrado unas 370 especies de plantas vasculares, un centenar de hongos, 27 helechos distintos y más de 160 tipos de musgos y 70 de líquenes. Los musgos abundan lógicamente en un bosque tan húmedo como la laurisilva. Sus esporas no encuentran problema alguno para germinar. En los lugares donde la precipitación de nieblas es máxima, allí donde crecen los tejos, arraigan sobre el suelo, las rocas o los troncos de los árboles. Se forma así un tapiz de musgos que lo cubre todo y que es atravesado por los helechos, hierbitas pasteleras y otras especies altamente higrófilas. Cuando los suelos son profundos, los árboles de la laurisilva pueden alcanzar los 20 metros de altura. Su densa copa reduce mucho la luz en el interior del bosque, a veces hasta el 2 por 1000. En un sotobosque tan sombrío, son pocas las plantas que logran crecer. Es por excelencia el mundo de los helechos y de los hongos. Los hongos no son plantas y por tanto no necesitan luz para crecer. La mayoría de los hongos crecen en la hojarasca